encantado de saludar a Raquel Hammerhoff. Ella es directora creativa y CEO de Hammerhoff Design. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues nada, aquí de buena mañana. De buena mañana, se te ve con el sol, se te ve, pues, hombre, disfrutando de los rayos de sol y eso es una alegría, ¿no? También empezar el día de esa manera, Al final yo soy medio escandinava y mis ventanas son muy importantes en mi casa y el sol que entre por ellas mucho más. sin duda. Por cierto, no sé si lo he dicho bien, Raquel Hammerhoff. Lo has dicho de manera aceptable. Vale. Te agradezco que haya De, sido ma- tan de, sensible. de, de manera aceptable. Yo estoy acostumbrada a que me llamen de todas las formas posibles. Voy a Claro, intentar dejar quieta la cámara aquí. vale. Vale, se pronuncia, si lo pronunciara mi abuela, te diría algo así parecido como Hamogoik, Uh, pero en español aceptamos un hammer hoy sencillo, ¿vale? vale. Oye, pero qué diferencia, ¿eh? De lo que he dicho yo a cómo lo has pronunciado tú y cómo lo pronuncia tu abuela. Bueno, es que al final son idiomas diferentes. El Sí, apellido ujú, mío viene de Dinamarca y mi abuela habla danés perfecto, pues claro. ella es de allí. Entonces, bueno, pues al final ella lo pronuncia como lo pronunciaría un danés. Aquí al final simplemente lo leemos. Es normal que la Claro. gente pues pronuncie la J. Yo entiendo menos cuando me llaman Hammerhoff, porque lo de Ah, la F es al final no sé de dónde la sacan, pero bueno, estoy muy acostumbrada a que me llamen de muchas formas posibles. De hecho, creo que desde mi reivindicación de mi apellido y mi idiosincrasia monté ujú, la marca y la llamé así. claro. Porque al final yo en la universidad era Raquel, la del apellido raro, Raquel, ja, Oh, ja, ja. Y al final fue un poco como, bueno, pues ahora va a aprender a pronunciarlo todo el mundo. efectivamente, que les quede claro, ¿no? Que les quede claro bien el apellido y cómo va a ser. Bueno, ¿y cómo acaba alguien como tú en un archipiélago como el Canario de Dinamarca? Wow, pues esta historia casi debería contártela mi abuela, no yo, pero bueno, la que yo conozco, la historia que yo conozco es que mi abuela se enamoró de la flora y fauna, no de un hombre, Ah, de Canarias, y en el 70 decidió venirse con sus dos hijos pequeños a Canarias, a Tenerife en este caso, llegó a la zona de la Orotava, trabajó como guía turística y luego como ama de llaves de alemanes que venían a comprar propiedades aquí. Y luego cuando explotó el boom del ladrillo en los cristianos en la zona sur, pues ella se trasladó abajo, ¿vale? En el 85, una cosa así. ujú. Entonces ella vive en el Médano desde en ese momento. Y bueno, y de ahí de toda esa historia, pues Raquel está en Canarias y claro, mitad y mitad, ¿no? Entiendo que te sientes tan bien, ¿no? Mitad de un sitio, mitad de otro. A ver, yo reivindico mucho los dos sitios. Además, Claro. hablo un montón de esto porque a mí me ocurre una cosa muy rara. Yo en Canarias siempre me he sentido muy canaria. De hecho, nunca me he planteado mudarme de aquí. O sea, yo soy muy familiar y aunque para mi negocio hubiera sido muchísimo más rentable, por ejemplo, haber fabricado, trabajado y vivido desde cualquier zona de la península, decidí quedarme aquí porque lo que me da Canarias no me lo da otro lugar, ¿vale? Claro. Pero es verdad que cuando viajo al país de origen de mi familia, también siento algo como muy extraño porque yo nunca he vivido en el país, pero estoy como en casa, ¿vale? Tengo parte de la familia, bueno, toda la familia mía materna está allí, o sea, yo al final aquí tengo un tío nada más y mi madre, o sea, no, todos los demás están allí. Entonces, bueno, pues es verdad que me siento como una mitad y mitad, pero quizás me siento de las afortunadas de decir que mi familia eligió la región de Canarias para vivir, ¿vale? No fue una cosa que naciera aquí. De hecho, mi abuela hace muchísimos años que no vuelve a Dinamarca, porque dice que ese país ya lo conoce, que para qué coño va a volver. Entonces, al final es una enamorada de esta tierra y yo creo que todos los miembros de la familia nos sentimos un poco así. Hemos elegido Canarias para que sea nuestra casa. Qué bonito, ¿eh? Qué bonita historia. Me ha gustado mucho, la verdad. Conocer los orígenes siempre viene bien también para conocer un poco la persona y bueno, y los designios que ha tomado en su vida. Porque, ¿qué te ha llevado a ti a ser diseñadora, creadora, encima ser una mujer emprendedora en un mundo en el que es tan difícil, ¿no? El lanzarse a, bueno, pues a trabajar por cuenta propia. A ver, pues mira, está muy bien el hilo que coges. De hecho, te diré que me han entrevistado un montón de veces y nunca me habían preguntado por qué, así, qué hacía aquí y por qué mi familia había venido, ¿no? Y es verdad que esto tiene una cuestión importante. Los daneses trabajan muchísimo con las manos desde casa, ¿vale? No es que se dediquen a ello, pero es verdad que los niños los incorporan con tareas manuales. Yo
No nací en el mundo online ya, porque el internet ya llegó cuando yo tenía ya una edad. Perdón, mm, mi teléfono. Vale. Entonces, bueno, pues yo hacía muchas cosas con las manos. O sea, yo de hecho era la niña del Nova. No sé si recuerdas en la época de los 90 el Choconova, el Sí, Barro Nova, el Tejenova, todas estas cosas. sí, sí. Pues todo esto lo tenía yo. Entonces, bueno, pues tenía una sensibilidad, pues digámoslo así, pues con las manos, ¿vale? Yo, después mi familia pues vivió una época así un poco complicada en la que mis padres se separaron. Yo decidí, se me metió en la cabeza que la universidad iba a sacarme de todos mis males. Yo tenía que hacer lo que se supone que en la receta te decían que tenías que hacer, que era ser buen estudiante, ir a la universidad, sacar una buena carrera que te diera muchas salidas, luego hacer tu máster y fichar por una gran empresa, ¿vale? Pues yo la receta, que soy muy buena cocinera, la llevé al dedillo. Pero cuando llegué a la gran empresa me di cuenta de que no era feliz. Y yo Claro. dije, ¿y ahora? Porque se supone que esto era lo que tenía que hacer. Entonces ahí un poco, pues en la revolución y un poco crisis de los 30 que nos dan un poco a todos, decidí que dejaba el trabajo y cuando dejé el trabajo yo hice mis primeras alpargatas de casualidad porque al final volví a lo que de pequeña me hacía sentir bien, que era hacer cosas con las manos. Entonces, bueno, pues me hice unas alpargatas, me cosí unas alpargatas para mí, una amiga me las vio y me dijo, hazme una que te las compro. Y Uh, yo, pues de ahí a otra amiga, a otra amiga, a otra amiga, ahora 7 años más tarde tengo una marca que la próxima semana desfila en la Mercedes-Benz. Así que, pues ni tan mal. Repíteme eso, por favor. ¿La próxima semana qué? Sí, desfilamos en la Mercedes-Benz, acompañamos a otra Uf, marca canaria, Aurelia Hill, y nos vamos a la Mercedes a desfilar. Sí, la Semana de la pues Moda de vamos. España. Tremendo, ¿eh? Tremendo porque ha sido Sí. un ascenso que luego también te tengo que decir, y estoy seguro que compartes este pensamiento, que la gente dirá, oye, qué suerte has tenido. No, qué esfuerzo le has dedicado a todo lo que has hecho, ¿verdad? Mira, yo soy de esas personas que me siento muy afortunada, pero también me reconozco el valor del trabajo que hay detrás. Y es verdad que cuando tú estás en el camino adecuado, las cosas te pasan y tú no sabes muy bien ni por qué, ¿no? Lo atribuyes a la suerte, pero al final es porque tú estás predisponiéndote a todas esas cosas buenas que te pueden llegar a pasar. Yo antes estaba en un puesto de trabajo en el que quería ascender, yo me sentía que tenía algo más que dar, pero mis jefes consideraban que yo no llegaba. Entonces, y en realidad tenían razón, no llegaba porque no me apasionaba eso que hacía. Por lo tanto, yo siempre iba a ser una trabajadora buena, trabajadora, que me esforzaba muchísimo, pero no iba a llegar a ser brillante porque no era mi camino. Entonces, cuando yo me metí en esto, me di cuenta de que era mi camino muy rápido porque las cosas de repente me pasaban. O sea, que una amiga me viera unas alpargatas que yo había hecho con mis manos sin saber nada de costura y me dijera, tía, me encantan, por favor, hazme unas que te las compro. O sea, yo dije, oye, pues a la gente al final le gusta, ¿no? Pasas durante unos años con el síndrome del impostor y te acuestas varias veces con él, ¿no? Es como una cosa ahí que tienes y tú dices, pero si yo no soy diseñadora, pero tampoco soy empresaria, pero yo tampoco soy tal cosa, ¿no? Porque te enseñan que lo que tú tienes que hacer es ir a la universidad, sacar una carrera y dedicarte a eso el resto de tu vida. Pero en realidad tenemos mucho más que aportar y además es imposible que con 18 años en los que tú y tus hormonas son tu compañero de piso y que tú no sabes en la vida lo que vas a hacer ni pasar, tú puedes decidir lo que vayas a hacer para el resto de tu vida. Y yo de verdad admiro a las personas que con 18 años te dicen, yo voy a ser abogada y abogada para siempre. Sí, 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 sí. Pues es de admirar, la verdad. Dicen por aquí, Raquel, primero, el acento canario el acento es canario de verdad y se ríe, ¿no? Como Es diciendo, bueno, canario, 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 sí. canario. Chacho, quita para allá. Exacto. Y luego por otro lado también dicen, Chiquito Curraso se metió para llegar hasta ahí. O sea que como ves, al final tus horas no te las quita nadie. No, y de hecho yo ahora mismo te puedo decir que tengo una gran adicción al trabajo porque me apasiona muchísimo y al final para mí las horas que yo le echo a mi proyecto no son horas de trabajo, o sea, son horas que yo no puedo sacar esto de mi cuerpo, ¿no? Es como esto es mío y por lo tanto pues lo lucho como tal, ¿no? Y es verdad, o sea, yo recuerdo hacer 5 de la mañana en mi taller fabricando para el día siguiente a las 8 de la mañana estar montando un evento para poderme poner a la venta. Al final el curro está ahí y esto tienes que amarlo. Y además una cosa muy importante, el sector de la moda es hipercompetitivo.
cuando realmente estás en él y comes de él, porque luego hay mucha persona que se mete en el sector de la moda por la farándula, el postureo y todas estas cosas, pero cuando tú esto consideras parte de la industria de la moda y te lo tomas como tal, esto no es competitivo, o sea, es una merienda de negros, o sea, esto es para matarse. Entonces, yo al final tengo que estar en una feria cada 3 meses, pero tengo que sacar colección cada 6, tengo que hacer sus campañas publicitarias, tengo que estar en todos los eventos viables. Yo para que te hagas una idea, junto con el Dreamer, porque yo parece que me aburría y me monté este nuevo proyecto, yo a partir de octubre en adelante tengo solo un fin de semana libre al mes. Uf. Entonces, pero bueno, es que esto es así. Sí, 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 sí. Tampoco me voy a quejar porque es lo que hay, ¿vale? Bueno, antes, Así que es la última campaña del año y es Navidad y es lo que hay. bueno, tú decías antes tu abuela, yo nombro ahora a mi abuelo y decía, quien tiene negocio no tiene ocio, con lo cual es así, Exactamente, es así. sí. Decías que es un mundo muy competitivo. ¿Qué nos encontramos con Hammerhall? Uy, casi suelto la F. En tu marca. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué ofreces? Pues mira, a ver cómo te explico esto. Al final yo quería ser, porque no lo era en aquel momento, yo creo que era mi producto aspiracional o mi marca aspiracional. Yo quería ser una mujer elegante que me pudiera permitir pues determinada calidad en los productos que elegía, ¿vale? En el momento en el que yo monté mi marca eso no era así, de hecho se ve una evolución clara porque yo también voy creciendo y madurando como directora creativa, ¿vale? Entonces, yo al final quería complementos porque eran lo que yo me podía, lo que yo consideraba mentalmente en lo que me podía gastar dinero, ¿vale? Yo Ujú. invertía, mi abuela siempre me decía que unos buenos zapatos y un buen bolso arreglan cualquier look. Entonces, en eso yo decía, pues nada, para allí. A mí me encantaban los complementos, yo cuando iba a la oficina podía llegar a tener 30 pares de zapatos de tacón. Entonces, me encantaban los zapatos, ¿vale? Admiraba muchísimo a Manolo Blahnik, pero vamos, también a Christian Louboutin, admiraba mucho y sigo admirando a la marca Loewe, para mí es como el referente a seguir por el buen hacer que tienen de sus productos y es ahí donde yo me quería posicionar. Yo quería que fuese pues ese buen hacer, que el producto tuviera mucha, mucha calidad. Evidentemente todos vamos creciendo y en el paso de los años vamos consiguiendo más ese punto de calidad que yo voy buscando. Hmm. Eso me obliga a viajar bastante porque tengo que viajar mucho sobre todo a la zona de Alicante. Esto es aquí donde yo te decía que me es mucho más rentable vivir allí, pero he decidido que no. Entonces, bueno, pues allí me viajo un montón, ¿vale? Visito fábricas de, pues yo qué sé, de herraje, donde encurten la piel, buscando las mejores pieles, bueno, todas estas cosas, ¿no? Yo a día de hoy, por ejemplo, comparto muchísimos proveedores de Loewe y Carolina Herrera, ¿vale? En Alicante se fabrica prácticamente todo lo que ellos usan para fabricar. En Carolina Herrera creo que fabrica, ahora que tú me dices, sí, que fabrica los bolsos en Alicante y Ujú. parte de lo que se fabrica de Loewe también. Inditex entero, por ejemplo, casi todo, no entero, casi todo, se fabrica la marroquinería en España, por ejemplo. Entonces, bueno, yo comparto muchos proveedores con ellos y eso es un poco lo que voy buscando. Luego también quería que la marca respirara Escandinavia. Al final yo quería que fuese como esa mezcla entre España y Dinamarca. Y de hecho yo creo que lo conseguí desde el principio. Era más la gente que miraba la marca que se daba cuenta que yo. Em, que al final los colores, yo no uso estampados, son muy elegantes, me gustan muchísimo las texturas, pero no me gustan nada los estampados, no soporto el brilli brilli, entonces cuando pongo un brillante, porque al final se vende un montón, lo pongo muy, muy, muy sutil, porque no Ujú. soporto las piedras, yo soy muy sensible y cuando me pones algo así tipo neón, siento que me Sí, sí, atacan ataques es epilépticos. claro, sí, sí. Vale. Bueno, está claro que tienes una línea muy definida, pero me hay una frase que leía sobre ti y que decías que cuentas que no vendes simples productos, sino cachitos de historia de personas que crean ese producto. Es que para mí eso era crucial. O sea, a mí no me resulta nada interesante que una persona me diga, cuando yo le diga, qué bonito ese volto, me dice, ay, sí, tía, es de la última temporada de Sara.
no me resulta interesante esta Mm. historia, ¿no? En cambio, cuando tú me cuentas que has ido a un taller en un pueblo que se llama La Laguna, bueno, pueblo, ciudad, que se llama La Laguna, que has entrado en ese taller, que has visto cómo fabrican esos productos, que has podido tocar la piel antes de que se cortara. Esa historia es la que yo quería que contaran con mis productos, ¿vale? Al final es mi historia. Estoy muy orgullosa de ese giro que le di a mi vida porque me parecía misión imposible en un principio y ahora ya somos 4, pago nóminas y a Hacienda un montón de dinero. Mm. Al final, esto me enorgullece mucho y me gusta que lo cuenten. Entonces, mis clientas yo quiero hacerlas partícipes de ese cachito de historia. De hecho, yo tengo muchas clientas que ya con los años participan incluso en el proceso creativo. Mira, si yo pondría esto aquí, es que yo he usado esto y a mí me resulta más cómodo si esto fuese de otra forma. Es verdad que tengo muchas que se consideran directoras creativas de muchas marcas de moda, otras te dan muy buenos consejos, pero en Ujú. la honestidad de saber escuchar consigues pues sacar esos buenos consejos de tus productos. Así que bueno, yo soy muy fiel a esos cachitos de historia. De hecho, después por eso monté el Dreamer, porque para mí el Dreamer era el mercado de esos cachitos de historia, que ya no eran solo mi historia, eran historias de compañeros de sector que también tienen un producto y una historia que contar. Y cuéntanos un poquito más sobre Dreamer, porque claro, si no me equivoco, creo que es un mercado itinerante. No sé si tienes alguna forma de proceder para saber por dónde va o es algo que de repente alguien se encuentra el anuncio y dice, ah, mira, que van a estar en tal sitio. Nos tienes que seguir en redes, eso es Vale. lo primero, porque en Instagram es donde nosotros volcamos toda nuestra información. El Dreamer nace post pandemia de una necesidad vital que era la que nosotros teníamos de poner nuestro producto a pie de calle, ¿vale? Porque al final la mayor parte de nosotros tenemos un pequeño local en un pequeño lugar, pero no estamos en todos sitios. Estos mercados nos permiten poner mi producto a pie de calle para que el cliente pueda venir a testear. A nivel empresa, nos repercutía en una inyección de cash importante en un momento dado, que tras la pandemia, pues nos quedamos sin ello, ¿vale? Entonces, nadie tenía, pues parece ser, la valentía de sacarlo y aquí la local coño como yo, pues sacó el evento y se puso a hacer el evento por todos sitios. De hecho, cuando en Gran Canaria y en Tenerife nos meten en fase 4 y ya no nos permiten hacer nada, ni tomarte un café con un amigo, yo me fui para Lanzarote y para La Palma porque estaban en fase 1 y se permitía y abría el mercado de las islas no capitalinas en el que hay mucha clientela con muchas ganas de comprar y muchas ganas de conocer y de contar esos cachitos de historia. Entonces, al final, yo cuando me planteo el mercado, me planteo que los compañeros míos, que al Ujú. final necesitan contar esa historia, necesitan ese mercado y así un poco lo organizo. Empezamos con 7, en el último Dreamer que tuvimos en el Camino Largo de la Laguna fuimos 51. Así que sí, es un evento que ha ido creciendo mucho, hemos cuidado mucho, muchas cosas. Al final, al yo ser marca, también como ellos, cuido muchísimo la calidad del cliente, la comunicación. Yo no Claro. necesito clientes que vengan con un poder adquisitivo bajo, o sea, con la intención de gastarse solo 50 euros. Y no me malinterpretes con esto, o sea, Mm. puedes venir solo con 50 euros, pero tú sabes que lo que te vas a encontrar cuesta más caro. Yo no soportaba ese momento de la señora con el Louis Vuitton colgado del brazo y que te diga, niña, qué caro, me te dan ganas de estamparle el bolso en la cara. Claro. Entonces, eso es lo que yo no podía permitir en mi evento. Yo Mm. necesitaba que el cliente supiese qué es lo que va a encontrar y al final no somos para todos los públicos, aunque tenemos precios de todos lados, pero somos para un cliente selecto. Hombre, a ver, creo que se entiende bastante bien cuando, si tienes un producto que te cuesta, pongamos, 70 euros elaborarlo, porque son de materiales de calidad, no puedes venderlo a 50. Solo ya, cuando te cuesta X, por poner un ejemplo, el precio, lo normal es que ese artículo tenga un precio elevado y encima es exclusivo, porque claro, no te lo encuentras en grandes tiradas. Pero es que es una cuestión de educación y Mm. yo creo que en Canarias estamos cambiando muchísimo el chip. Cuando yo empecé, esto ocurría mucho más, ¿vale? Ahora tú puedes no permitirte el producto, o sea, yo no me meto con la economía de nadie y yo durante muchísimos años no me podía permitir ni mis propios zapatos, ¿vale? Pero aunque no te los puedas permitir, tú entiendes el trabajo que hay detrás. Esto es un trabajo que hemos hecho todos los artesanos y emprendedores de la moda y del sector en Canarias de concienciación y educación del cliente, que entienda
que el Primark está ahí para un determinado público que no se puede permitir otra cosa. Yo no le voy a decir a la madre que tiene 5 niños y que es soltera y que tiene un sueldo que compre su ropa en marcas sostenibles, porque no se lo puede permitir, porque lo que no es sostenible es su economía. Y Primark, Kiabi, todas estas están ahí, bueno, Kiabi no, vamos a borrar esto que no me gusta dar nombre. Pero bueno, al final estas marcas, o sea, estos grandes almacenes están ahí para ese tipo de público. Nosotros quizás no. Estamos más para un público más selecto que busca tener algo que no tenga todo el mundo, ¿vale? Que busca un poco pues esas cosas. Y no se trata de demonizar a nadie, ¿vale? Yo soy la primera que voy a los centros comerciales, pero cuando compro sé que estoy comprando y cuando puedo comprarme algo que lo haya hecho un compañero, me lo compro. O sea, yo, por ejemplo, hay una premisa que yo tengo, yo nunca me compro un bañador en una tienda multimarca. ¿Por qué? Porque me parece una falta de respeto por toda la cantidad de diseñadores de baño que hay en Canarias. Claro. Entonces yo no me compro sino un bañador al año, pero me compro un bañador de canario. Entonces, al final esto para mí es premisa, es verdad que luego pues a nivel ropa o a nivel pues más calzado, me cuesta más encontrar pues la marca que me guste, pero jolín, para baño hay 20 millones que tú puedes elegir uno más floreado, el otro más sencillo, el que quieras, pero hay. Entonces, bueno, pues al final es una cuestión de concienciación y yo creo que estamos trabajando todos los diseñadores y todos los que estamos en el sector para precisamente eso y sin demonizar, porque eso existe porque hace también un bien, democratizado la moda. Yo cuando era pequeña, tú ibas a comprar a moda chencha, te comprabas un vaquero y una chaqueta vaquera que pesaba más que tú, y con eso ibas al colegio y con el chándal la vida entera, ¿vale? Eso era lo que había antes, ahora todos podemos vestir bien porque económicamente nos lo podemos permitir prácticamente todos. Eso es democratizar la moda y eso es algo que han hecho los grandes almacenes. Yo no los demonizo en absoluto, simplemente ellos son una cosa y nosotros somos otra, sin más. Y Raquel, además de toda esa experiencia que has ido atesorando con el paso de los años, algunos dirían, bueno, me la quedo yo porque ha sido mi experiencia, es mi éxito, mi caso de éxito, vamos a decirlo así, pero tú además ofreces mentorías, ¿no? Mira, cuando pasó lo del tema de la pandemia, en este momento de introspección que todos tuvimos en casa, yo económicamente estaba muy bien, ¿vale? De hecho, yo estaba preparada a nivel online, tenía una página web que ya funcionaba, tenía unas buenas redes sociales y a mí me estaba yendo muy bien. De hecho, yo en el año de la pandemia cogí mi empresa y la doblé por dos, ¿vale? Tuvimos un crecimiento exponencial enorme. Yo me sentía fatal. Yo veía a mis compañeros sufrir y no sabía qué hacer. O sea, Claro. tenía la necesidad de ayudar, de aportar. Y claro, tú dices, Jolín, Raquel, tampoco puede. Yo me acuerdo que me compré de todo, te lo prometo, les compré de todo a todo el mundo. O sea, y yo decía, bueno, frénate porque tampoco, o sea, comprarle un producto a un compañero suma, pero no le va a arreglar el problema. ¿Vale? Entonces, al final es como, bueno, intentas ser inteligente con los recursos que tienes para poder aportar. Ahí fue cuando nació Dreamer y a partir del Dreamer yo me iba carpa por carpa, de hecho esto lo sigo haciendo, analizo cómo tienen expuestos los productos, les cuento cómo yo los pondría, la imagen de marca que tienen, total, que de ahí derivó a Raquel, necesito que nos sentemos a tomar un café y de tantos cafés que me tomaba tuve que empezar un poco como a monetizar este poco trabajo que hacía, ¿no? Al final. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos un poco con las mentorías y de hecho yo tengo proyectos de mentorizadas que me tienen muy, muy, muy orgullosa porque desde que empezamos con el Dreamer el primero hasta el día de hoy, tienen de no ser nada tienen local, tienen empleados, participan en todos los eventos posibles, desfilan, tienen 10.000 seguidores en Instagram, o sea, al final crecen y se puede crecer. Al final, ojalá hubiera tenido yo a alguien que hubiera caminado mis propios pasos y me hubiera contado cómo hacerlo. Hubiera perdido menos el tiempo y un poquito menos de dinero, sí. Claro. Bueno, Raquel, para ir acabando, ¿qué consejo le puedes dar a esa persona que está al otro lado y dice, oye, me gustaría hacer lo que hace Raquel y montar una empresa? No, a ver, no es un caso bueno, como decíamos antes, ¿no? De sentarte a tomar un café, pero muy brevemente, ¿qué tres consejos o qué consejo darías? Que haga las cosas con miedo, que el miedo aprendas a llevarlo contigo porque además es muy bueno el miedo, pero hay que aprender a hacer las cosas con miedo.
Luego que se rodee de gente buena, siempre. O sea, da igual cuánto éxito te da la gente que te rodea, pero que la gente sea buena, siempre. Y que se forme, que pida ayuda. O sea, al final los mentores estamos aquí para eso, pero hay programas de formación en otros lados y es importante. O sea, que alguien se siente tomar, parece que no le damos valor porque nosotros somos muy del vamos a tomarnos café, pero de verdad que eso te puede arreglar tu negocio. Es muy importante. Y yo tuve la suerte de tener muy buenos amigos que en ese caso lo hicieron por mí. Tuve la mala suerte de no tener un mentor específico en mi caso que me pudiera ayudar y de hecho yo estaba harta de ir a programas de formación en los que me daban clases personas que nunca habían montado una empresa y me sentía muy, muy poco ayudada. Así que si tienes la suerte de contar con un mentor en tu sector y aunque no de mentorías, ofréceselo Ujú. porque te puede echar un cable real, de verdad. Bueno, si pudieras resumir qué es Hammerhoff Design o Dreamer en 30 segundos, ¿de qué manera lo harías? Pues yo diría que es el sueño de una rubia loca de 25 años que en su momento empezó este viaje y que pretende dejar el mundo y dejar ese sueño aquí. Qué bonito, oye, pues bien resumido, ¿eh? Bien resumido. ¿Dónde te podemos encontrar, Raquel? También para tener esa información y adentrarnos en el mundo de tu creatividad. Pues físicamente es casi imposible. Pero a nivel online, eso dice mi madre, ¿vale? Sí. Que físicamente es casi imposible. Pero a nivel online me pueden encontrar en mi página web, hammerhoydesign.com o .es, las dos son mías. Y las dos te llevan al mismo sitio. Tienes las redes sociales de Hammerhoy, tienes las redes sociales del Dreamer, tienes las redes sociales de Raquel Hammerhoy y creo que me queda poco más ya. O sea, tengo un TikTok también, madre mía de mi vida el TikTok. También hay un Facebook por ahí, así, Ujú. pero bueno, yo prefiero, mi plataforma es Instagram, al final yo tengo 33 años y sigo siendo Instagram, ¿vale? No sé si llegaremos a ser TikToker, pero bueno, lo Bueno, intentaremos. bueno, algunos tenemos una edad y somos streamers, o sea que fíjate lo que son las cosas y a Madre dónde hemos mía. llegado, ¿no? O sea que, bueno, todo es ponerse, como tú. Todo es ponerse. Sí, Raquel, ha sido un auténtico placer conocerte, conocer un poquito más de tu historia, también de tu familia. No sé si quieres nombrar a alguien más, porque también acabas de nombrar a tu madre, has nombrado a tu abuela, entonces ya, si quieres mandar un saludo general, yo encantado, ¿eh? a toda la familia Hammerhoy, que somos unos cuantos. Son unos cuantos. Bueno, pues ha sido un placer conocerte y te deseo muchísima suerte, pero como decíamos antes, creo que cuando hay mucho trabajo detrás, a veces la suerte está en un segundo plano. Prima más las horas que le dedicas a cualquier otro aspecto. Exactamente, cuando hay horas la suerte llega sola. Efectivamente. Raquel, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Gracias. Venga, un besito. Chao, hasta Chao. luego.